Mentalista. Cuatro historias de terror para niños y no tan niños. El piano viejo. Cuando estaba en octavo grado fui a un viaje escolar que se llamaba Louisiana Tour. La mayoría de las veces yendo por ahí a lugares de interés en el sur de Luisiana. Uno de los lugares a los que fuimos fue una plantación de arrayanes, considerada como uno de los lugares más embrujados del país. Hay todo tipo de historias sobre el lugar, pero en un momento dado estábamos parados en una habitación como parte de un grupo más grande y el guía hablaba de algo. No recuerdo de qué. Mientras estaba allí de pie, comencé a escuchar lo que sonaba como si alguien tocara la tecla de un piano. Después de escucharlo un par de veces, comencé a buscar la fuente del sonido. No veía ningún piano, pero seguía escuchándolo. Así es que le pregunté a mis amigos que estaban de pie cerca de mí si lo habían escuchado y me dijeron que no. Cuando lo escuché de nuevo, dije, ahí está, ¿lo escucharon? Pensaron que yo estaba loco. Así es que volví a mirar alrededor de la habitación. Todos los ojos estaban puestos en el guía, excepto una mujer. Me llamó la atención y me apuntó a mí y luego a su oreja con una mirada inquisitiva. Me di cuenta de que ella estaba preguntando si yo también lo había oído y asentí. En ese punto, el guía comenzó a contar la historia de un soldado que había muerto allí y que tocaba el piano, y que varios invitados habían informado que lo habían escuchado tocar en la noche. Honestamente no sabía qué pensar. Supongo que aún no lo sé. Hablé con la mujer cuando salimos todos de la habitación y ella había oído exactamente lo mismo que yo. Pero su marido y su hijo, tal como me pasó con mis amigos, tampoco lo habían escuchado. La luz. La madre de mi esposa falleció en el 2003 de cáncer. Después del funeral, la familia y los amigos se reunieron en su casa para una celebración final de su vida. La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche. Mi hijo, que en aquel entonces tenía 3 años, necesitaba ir a la cama en ese momento. Subí con él por las escaleras hasta donde dormía. La habitación en la que mi suegra falleció también estaba arriba. Y justo al final del pasillo, al llegar a la cima del rellano, mi hijo y yo subimos juntos, conmigo tomándole de la mano. Cuando casi llegamos a la cima de las escaleras, mi hijo se detuvo y no se movió. En el punto que podía ver por el pasillo, estaba mirando directamente hacia el final, al fondo. Lo miré y luego bajé por el pasillo hasta una puerta abierta a un dormitorio completamente oscuro. Solo miró fijamente y no se movió para nada. Le pregunté, «Hey, hijo, ¿estás bien?» Su respuesta fue, «Papá, la luz me asusta». Volví a mirar por el pasillo por donde él estaba mirando hacia la completa oscuridad. «Hijo, ¿ves una luz?» «Sí, papá, me asusta». Inmediatamente lo recogí y volví a bajar. Hasta el día de hoy, los pelos se me siguen erizando cuando pienso en aquello.
No sabes lo afortunado que eres. Vacaciones de primavera del 2010. Mis amigos y yo decidimos acampar en una isla en un lago local. Una noche, mientras cocinábamos y bebíamos cerveza, una canoa pasó flotando con un tipo adentro. Nos preguntó que cómo estábamos y lo invitamos a nuestra isla a comer carne y cerveza a la parrilla. Estando en el sur de Arkansas, naturalmente asumimos que todos son amigables y quisieran pasar el rato. Se llamaba Kurt y era muy amigable, pero realmente parecía estar triste. Le preguntamos qué era lo que pasaba y nos contestó: "Oh, nada en realidad. Es solo que mis amigos probablemente están preocupados por mí". Me miró y me guiñó el ojo. Lo averiguarán muy pronto. A todo el mundo le había caído bien Kurt, y al darse cuenta de que estaba oscureciendo y que había estado bebiendo, le ofrecimos que se quedara con nosotros aquella noche. Pero él se negó, diciendo que tenía que llegar a su destino y parecía muy firme al respecto. Le pregunté hacia dónde se dirigía, pensando que tal vez podríamos llevarlo en una moto acuática o algo así. Kurt ignoró la respuesta y dijo: "Ustedes no saben lo afortunados que son". Se subió a su canoa y se fue. No pensamos mucho en ello, pero a la mañana siguiente nos levantamos temprano para pescar. Mientras pescábamos, un barco de la policía se detuvo. El oficial preguntó si éramos parte del grupo de búsqueda que había encontrado el cuerpo. Obviamente, no teníamos ni idea de lo que estaba hablando. Así es que nos empezó a contar la historia de un joven en una canoa que desapareció la semana pasada. Aparentemente, los buzos encontraron su cuerpo en el fondo del lago 2 días antes. El nombre del joven era Kurt Clark. Esto fue tan extraño para nosotros que de inmediato todos empacamos y dejamos el campamento ese día. El adiós final. Mi madre tuvo 3 hijos. Estamos yo, el menor, y mi hermano mayor. Antes de que ninguno de los dos naciera, estaba Jonathan. Era un dulce niño rubio de ojos azules, conocido por repetir accidentalmente los juramentos de papá en la iglesia. Un niño sano, muy bueno en la escuela, activo afuera. Cuando tenía casi 6 años estaba andando en bicicleta y se cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. Se levantó y dijo que se sentía bien. Mi mamá lo encontró a la mañana siguiente en su cama cuando trató de despertarlo para ir a la escuela. Una pupila dilatada y la otra no. Lo llevó por aire al hospital más cercano. Durante ese tiempo, el mejor amigo de Jonathan, Nick, estaba sentado en la mesa del desayuno comiendo cereales. Nick de repente se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta. Cuando su mamá le preguntó que qué pasaba, Nick dijo que Johnny lo estaba llamando. Verás, Nick y Johnny vivían en cuadras separadas, pero no se les permitía cruzar la calle sin un padre todavía porque eran bastante pequeños, pero vivían lo suficientemente cerca como para llamarse unos a otros y salir a hablar en sus respectivas esquinas. Así es que Nick salió a la esquina de la calle mientras su madre recibía la noticia de que Johnny acababa de ser declarado muerto en el hospital. Aneurisma cerebral ocioso
que fue desencadenado por la caída. La madre de Nick apenas pudo manejar la noticia y ahora se preguntaba hacia dónde había ido su hijo. Pero Nick regresó unos minutos más tarde y dijo que había escuchado a Johnny llamándolo. Luego se sentó para seguir comiendo su cereal. Entonces, su madre le preguntó: ¿viste a Nick? Sí, respondió Johnny. ¿Y qué te dijo? Nada, solamente había venido a decirme adiós. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 4 historias de terror para niños y no tan niños.